A Ràdio Illa, de far a far, de 8 a 12 i de 3 a 7. Es magazín d'esmatí de Formentera. 5 minuts i ens plantarem a les 11 del matí, a les 6 de la tarda. Anem avançant amb el de far a far d'avui dilluns, amb el que començam setmana, una setmana de moment marcada per aquesta dana que no està carregant ara mateix contra les pitiuses. 26 graus a Sant Francesc, a la Sabina gairebé 26 graus i a la Mola 24 graus. Els cels, bé, amb nuvolades disperses, però com us dèiem, de moment encara no es fan sentir els efectes d'aquesta dana que ens ha col·locat amb alerta taronja des d'aquest matí. Bé, canviem radicalment de tema, deixem de mirar cap al cel. S'atraca el dia d'inici del nou curs escolar i davant les incerteses provocades per la pandèmia i els perills de contagi a les aules, algunes mares i alguns pares estan plantejant la possibilitat de no dur els seus fills a l'escola. Cal recordar, però, que aquesta postura pot comportar problemes legals si s'impedeix que els escolars en edat obligatòria d'estudi assisteixin a les classes. Al de far a far volem saber quines són aquestes condicions, aquesta condició d'obligatorietat per acudir a les classes i quines serien les sancions o multes que s'estableixen pels casos en què no es compleixi aquest requisit de portar els menors en edat obligatòria a l'escola. Per això hem convidat a Miguel Ángel Díez, ell és advocat de Legalitas, perquè ens ajudi a saber des del punt de vista legal quins són els drets i les obligacions dels pares i mares davant d'aquest nou curs. Muy buen día, buenos días, señor Díez. Buenos días a todos vosotros y a todos vuestros oyentes. ¿Qué niños y niñas estarían obligados a ir a los centros educativos? ¿En qué franja de edad? Sí, la franja de edad de obligatoriedad de los niños, tal y como establece la Ley de Ordenación de la Educación, sería entre los 6 y los 16 años. O sea, desde primaria hasta la educación secundaria, de los 6 a los 16 años. Estos tienen que ser educados obligatoriamente. Correcto. Usted, como profesional también del mundo del derecho, ¿tiene constancia, ha tenido ya pistas de que hay algunos padres y madres que este año, este curso tan particular por el tema de la pandemia, se lo están pensando dos veces a la hora de llevar a sus hijos al cole? Sí, hay cierto nerviosismo. Es más, hay comunidades como La Rioja que ha iniciado un protocolo en el día de hoy que empiezan las clases, donde se indica que los colegios se comuniquen a la Consejería de Educación el hecho de que existan padres, familias que no lleven a los hijos al colegio. Existe cierto nerviosismo, sí. Caray. En este caso, ¿cuándo se empieza a entender que el padre o la madre no lleva al hijo al cole? Porque claro, siempre puede haber un viaje, una visita a un familiar, una enfermedad, en este caso también pues una cuarentena, un aislamiento. ¿En qué momento deja de ser algo, digamos, que entre dentro de los parámetros normales y empieza a ser un incumplimiento de la disposición legal? Bien, cada comunidad tiene una normativa específica, pero se entiende que al mes un 20% de absentismo ya sería, digamos, llamativo como para poder tomar medidas. O sea, cuando hay uno de cada 5 días que el niño no ha ido al colegio es cuando ahí saltan las alarmas, ¿no? Efectivamente, ya, hombre, con la situación que estamos viviendo se va a ser un poquito más flexible, dependiendo también, como hemos dicho, las comunidades, pero sí, ya a partir de ese porcentaje, de ese 20%, es cuando ya el colegio tendría que estar en alerta. Estem xerrant amb l'advocat Miguel Ángel Díez de Legalitas sobre el tema de la obligatorietat d'escolaritzar els nostres infants. Y dicho esto, ¿a qué se enfrentan las madres y padres que no lleven a sus hijos al colegio? Pues se enfrentan a dos posibles problemas. Un primer problema que sería una sanción pecuniaria que dependerá de las ordenanzas locales. Las ordenanzas locales se tienen que someter a la ley de bases del régimen local, que establece unos límites máximos de sanción. Unos límites máximos de sanción como para las infracciones muy graves de 3.000 euros y para las infracciones graves de 1.500 euros. Lo normal es que esto se considerara, el hecho de no llevar a los niños al colegio, como una infracción grave y podrían someterse a una sanción máxima de 1.500 euros. Pero existe la posibilidad, ya digamos, estamos hablando de un caso muy exagerado, muy extremo, de que se iniciaran diligencias penales. Diligencias penales, ya que el artículo 226 del Código Penal establece la obligatoriedad del cumplimiento de la patria potestad, de las obligaciones inherentes a la patria potestad, como por ejemplo el hecho de educar a los menores.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Para que si ahora, estamos hablando ya de un caso exagerado, extremo, para que se produjera la apertura de diligencias penales, sería necesario un incumplimiento grave, reiterado y permanente en el tiempo. De eso ya viene declarada una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de este año. Y hay una sentencia también de la Audiencia Provincial de Girona, que es muy interesante, del año pasado, que diferencia entre no llevar a los niños al colegio y el exceso de celo de los padres. Es decir, una situación parecida a la de ahora, era un menor que tenía detectada una patología y que los padres, por miedo a que el menor empeorara yendo al colegio, pues lo dejaron en casa. Es decir, en este caso, si se iniciaran diligencias penales y si fueran condenados los progenitores, estaríamos hablando que se les podría condenar entre 3 a 6 meses de prisión o de 6 a 12 meses de multa. En todo caso, a ver, la patria potestad del menor no está en duda, ¿no? En absoluto, nunca. Estaríamos hablando, pues eso, de antecedentes penales significa, pues nada, que se queda solo en la multa, ¿no? Nada, simplemente tener simplemente unos antecedentes, de hecho de que a mí me apliquen pues una pena de 4 meses de prisión, por ejemplo, pues si yo soy una persona que no tengo ningún tipo de problema legal con anterioridad de esta naturaleza, pues se queda en nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto está dentro de mi expediente. Queda dentro de mi expediente, pero nada más. Es decir, la patria potestad nunca quedaría en peligro en estos casos. Estamos hablando además de situaciones extremas, que obviamente los jueces con la situación que estamos viviendo, claro, van a ser más flexibles o deberían de ser más flexibles que en una situación fuera de este ámbito. Pongamos a unos progenitores que dicen, no, es que yo no lo llevo en el colegio por esta situación tan excepcional que nos toca vivir, pero yo hago homeschooling, ¿no? Educo en casa. ¿Esto sirve o qué? Bueno, esto primero, para que se produjera esto es una situación que no está regulada en España. Esto puede estar regulado, puede existir en países nórdicos, pero para que se produjera esta situación sería necesario comunicarla con la Consejería de Educación de la comunidad autónoma correspondiente, es decir, pedir ese permiso, esa autorización, y entonces es cuando sí se podría llevar a cabo dicha situación, pero no hacerlo simplemente porque sí, sino con una previa comunicación a la Consejería de Educación. Claro, si usted tuviese que representar a unos padres que no están escolarizando a sus hijos por este temor a la pandemia, ¿cree que esta vez tendría muchos más argumentos, más, digamos, herramientas para poner encima de la mesa durante el juicio? Sin duda. Es más, existe ya en el Código Civil un artículo que es el artículo 158, donde se establece que los padres, cuando vean la existencia de algún tipo de peligro, no concreta, pero algún tipo de peligro respecto de sus hijos, pueden solicitar la toma de las medidas correspondientes a los juzgados. Es decir, sin duda. Claro, otra cosa ya es después la interpretación que se haga de ese precepto, ¿no? Claro, efectivamente, pero entendemos que con la situación que estamos viviendo, los jueces van a ser más flexibles que en otras situaciones, que en otros casos. Claro. Bueno, y aparte, luego si nos cae esa sanción o si les cae esa sanción a los padres afectados, digo yo que podrán recurrir y quizá también el recurso en este contexto que vivimos tendría más posibilidades de ser favorable a los progenitores. Efectivamente. Hemos hablado de 2 sentencias de la Audiencia Provincial y de la Audiencia de Girona que en su día fueran contrarias a los padres y que una vez presentado el recurso fueron favorables a los padres. Claro. Y ahora pongámonos, señor letrado, en el caso contrario, ¿no? Si en vez de unos padres, digamos, muy concienciados del peligro sanitario que existe ahora mismo, es lo contrario, padres y madres que pasan de todo, ¿no? Y que no respetan las medidas establecidas y los protocolos aprobados en la escuela, ¿también podría acarrear sanciones eso? Sí, por supuesto. En este caso sería el colegio, cuando se cumpla ese absentismo que hemos comentado, quien tendría que comunicarlo a la comisión correspondiente del municipio donde estén adscritos los servicios sociales para que tomaran medidas. Es en ese momento cuando los servicios sociales, viendo la situación que tenga el menor, pues entonces procederían a llevar a cabo pues la comunicación para la apertura de diligencias, si se trata de diligencias penales, si se trata de un caso exagerado, o en todo caso se procedería a llevar a cabo la aplicación de la multa correspondiente vía administrativa. Estem xerrant amb l'advocat de Legalitas, Miguel Ángel Díez, sobre la peculiar escolarització que haurem de viure aquest any 2020-2021 i sobre l'obligatorietat de mares i pares de portar els seus fills entre 6 i 16 anys a aquests centres educatius. Yo más bien me refería, señor letrado, a pongamos que sí que llevan efectivamente los niños al colegio, pero sin, digamos, mantener ni guardar las medidas que están detalladas en los protocolos. Pongamos, llevar al niño con fiebre al centro, llevarlo sin mascarilla de forma reiterada, este tipo de cosas.
que pues en este caso es el colegio quien tiene que ponerse en contacto con los padres, caso de que no tomen las medidas oportunas, para requerirles para que procedan a llevar a cabo dichas tomas de medidas. En este sentido, el colegio tiene la libertad, en caso de que venga un niño con fiebre, para decirle este niño no tiene que venir. Es más, si los padres están incumpliendo el protocolo de aislamiento del menor. Claro. Y en este caso los padres podrían sujetarse a situaciones tales como el plan Me Cuida, caso de que el menor pues tuviese fiebre, tuviese algún tipo de problema, el plan Me Cuida, que en su inicio fue recogido en el Real Decreto 6/2020, para el cuidado de progenitores, para el cuidado de parejas de hecho, de cónyuges, pero como no existe ninguna regulación específica para que el caso de que el menor tenga algún tipo de fiebre que no sea reconocida como coronavirus o COVID-19, pues en este caso el padre o la madre podrían sujetarse a este plan Me Cuida con el único requisito comunicarlo con 24 horas el empresario y con una posible reducción de jornada del 100%. Son medidas que podrían sujetarse los padres para evitar esta situación. Y en el caso de que el menor acudiera con esta situación al colegio, evidentemente el colegio tendría que tomar medidas tales como requerirle a los padres para que no llevaran al menor, y si los padres son persistentes, inclusive con llamar a la fuerza pública para comunicarles a los padres que tuvieran que retirar al menor, llevarse al menor del colegio. Caray. Ahora que hablaba del plan Me Cuida, bueno, hay mucha duda y mucha inquietud entre los padres y las madres al respecto de, bueno, ¿qué hacemos cuando nuestro hijo o hija o es positivo o tiene que guardar el aislamiento porque ha estado en contacto de riesgo o lo que sea? Claro, las madres y padres tienen que ir a trabajar también. ¿Se pueden acoger a algún tipo de no sé si ayuda o de circunstancia que les exonere de ir a trabajar? Claro, aquí tenemos que diferenciar dos situaciones. El hecho de que el menor ya tenga reconocido pues por una PCR positiva la existencia de coronavirus, o el hecho de que el menor no tenga reconocido dicho PCR y simplemente pues que tenga pues, un problema de salud, o que en el colegio haya un niño pues que haya sido contagiado, el colegio no haya sido cerrado. En el primero de los casos todavía no se ha establecido por parte del gobierno, pero hubo opiniones diferentes la semana pasada donde se establecía que en los casos donde el menor tuviese una PCR positiva, extender a los padres una incapacidad temporal por cuarentena, es decir, una incapacidad temporal que sería considerada como una incapacidad por contingencias profesionales y que tendría un derecho como mínimo al padre o a la madre para el cobro del 75% de su nómina. Y en el caso de que el menor, como hemos dicho, pues no haya sido reconocido con una PCR positiva, pero sí tenga problemas de salud, por ejemplo, o por el hecho de que haya algún niño, como hemos dicho, en aislamiento y el colegio no haya sido cerrado, el padre podría acogerse a este plan que hemos dicho, el plan Me Cuida, que se va a intentar hacer extensivo en protección de los derechos de los padres. En este caso, el padre, pues con una comunicación de 24 horas a la empresa y, como decíamos, con una reducción hasta del 100%, podría tener derecho a quedarse con el cuidado de sus hijos. Claro, una reducción del 100%, o sea, cobrar 0 euros y quedándote al cuidado de tu hijo en cuarentena. Claro. Es eso, ¿eh? Ese es el problema, que ahora mismo estamos en digamos, por decirlo de alguna forma, en un limbo jurídico que se está pues legislando sobre la marcha conforme a las diferentes situaciones que van surgiendo, que van a poder ir surgiendo a lo largo del tiempo. Claro, porque imaginemos una familia con 3 hijos, que ya lo pasa bastante mal en el mundo que vivimos, y si van empalmando unos tras otros los hijos esta cuarentena, y hay uno de los progenitores que deja de cobrar durante pues 15 días, 40, 45 días. Esto es una situación insostenible para algunas familias a nivel, digamos, de economía, de llenar la nevera. Lo correcto sería que en estos casos, cuando se tienen que quedar los padres en casa por cuidado del menor, que se les hiciera extensiva en cualquier caso, existiera o no existiera una PCR positiva, la incapacidad temporal por cuarentena y, por tanto, una incapacidad por contingencias profesionales y, por tanto, sí tendrían derecho al cobro. Eso sería lo suyo, lo correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como decíamos ahora mismo, estamos viviendo un limbo jurídico que se tiene que resolver, y ese limbo jurídico tendría que acabar con esta conclusión, que los padres que tengan que quedarse en casa en la situación que estamos viviendo por el problema que tenga el menor, debería desde aplicarse la incapacidad temporal por contingencias profesionales. Doncs així està la cosa. ¿Usted augura litigiosidad, digamos, en este capítulo, en este ámbito? Va a haber litigiosidad, evidentemente, más que antes, pero tampoco tanto como lo que nos pudiéramos imaginar. La realidad es es decir, con la situación que estamos viviendo nos conviene a todos ser flexibles, ya vemos flexibles tanto a los padres como a los centros escolares como a la administración, porque si no estaríamos creando un conflicto innecesario, y ahora mismo la sociedad lo que menos necesita son conflictos innecesarios. Ya.
Doncs hem pogut escoltar l'opinió experta del lletrat de Legalitas, Miguel Ángel Díez, a qui agraïm molt. Le agradecemos mucho este rato con nosotros aquí en la Radio Pública. Que tenga muy buen lunes. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Gracias, buenos días.